Hola amigos de Punto y Aparte, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que necesitamos para calcular la planilla de sueldos y salarios. Y lo primero que necesitamos para el cálculo de la planilla de sueldos y salarios son las tablas de porcentajes, de aportaciones, retenciones y techos, que las tenemos acá. Esta primera tabla es la tabla mensual que nos va a servir para calcular la planilla de sueldos y salarios mensuales. Y podemos observar que los techos laborales son para el AFP de 7.25, para el ICE del 3%, INSAFOR no tiene en el caso de las retenciones, que es lo que paga el empleado. De ahí podemos observar en las aportaciones que es lo que paga el empleador sobre la base total salario, que la AFP es de 8.75, el ICE es de 7.5 e INSAFOR es de 1%. Vemos que la AFP no tiene techo, y el techo del ICE es de 1000, el de INSAFOR es de 1000. ¿Qué significa esto? Esto significa, en el caso de la AFP que no tiene techo, de que los porcentajes para calcular la retención y la aportación van a estar sobre la base de todo lo que gana el empleado, que tiene que ver con su sueldo, sus horas extra, sus turnos extra y sus bonos mensuales, entre otras cosas. En el caso de IS retenciones, que es el que paga el empleado, e IS aportaciones, que es el que paga el patrono, en ambos casos hay un techo de 1000. ¿Qué significa esto? Que si lo que gana el empleado, que es llamado total salario, que es la suma de sueldo más otros ingresos, si al sumar todo eso se genera un total salario y es mayor que 1000, vamos a tomar 1000 en vez del total salario, que es mayor que 1000, y vamos a calcular con 1000 el 3% del IS si fuese retención, y si no fuese retención sino que fuera aportación y el total salario o lo que gana el empleado fuese mayor que 1000, vamos a agarrar 1000 y lo vamos a multiplicar por 7.5% de IS aportación. Y en el caso de INSAFOR, en el lado de las retenciones laborales, sabemos que INSAFOR no es pagada por el empleado, por lo tanto en INSAFOR va a ser 0.0. El empleado, en vez de INSAFOR, en la parte de las retenciones laborales, ellos pagan impuestos sobre la renta, que es un impuesto sobre la ganancia que ellos tienen por trabajar para un cierto lugar. Pero si sabemos que INSAFOR del 1% es pagado por el aporte patronal o el dueño del negocio, y este es de 1%. Como podemos observar, el techo es de 1000 también. Esto significa que si el total salario fuese mayor que el techo laboral, que son de $1000, entonces se calcularía INSAFOR por estos 1000, sería 1000 por 1%, en vez de ocupar el total salario que fuese mayor que $1000. Prácticamente esta sería la tabla mensual de aportaciones y retenciones, y cuál sería cada una de sus tasas en porcentajes, igual que sus techos laborales de cada uno de ellos. Posterior a eso nos vamos a pasar a la tabla quincenal. La tabla quincenal es esta segunda tabla que tenemos aquí, la que está en medio. La primera tabla entonces para la planilla de sueldos y salarios mensuales, y esta segunda tabla es para la planilla de sueldos y salarios quincenales. Y como podemos observar, los porcentajes todos son los mismos para la tabla de planilla de sueldos y salarios quincenales. El techo es igual, vemos que la AFP no tiene techo. En el caso de los techos para el IS y el AFP, como es quincenal, sería la mitad de la mensual, que en este caso, si el total salario excede los $500, se tomará el $500, que es el techo, para multiplicarlo con los diferentes porcentajes del IS, tanto de retención como de aportación. Igual el de INSAFOR, porque el techo es $500. Si en la planilla de sueldos y salarios quincenales el total salario excediera de los $500, se tomará entonces el techo laboral de $500 para multiplicarlo por el 1% para calcular el INSAFOR. Eso sería todo prácticamente para la tabla quincenal, que es la tabla de en medio. Ahora vamos a ver la tabla semanal para la planilla de sueldos y salarios semanal. Como podemos observar, tanto las retenciones como las aportaciones, los porcentajes en las tres tablas son las mismas. Vemos también que en las tres tablas, tanto en la mensual, quincenal como semanal, vemos que el techo laboral para el AFP está cancelado, no tiene techo laboral, pero sí podemos observar una diferencia en la tabla semanal de los techos para la planilla de sueldos y salarios semanales,
que ya no son de 1000 ni tampoco de 500, sino que para la planilla de sueldos y salarios semanal es de $250. Esto significa que si el total salario es mayor a los $250, se tomará los $250 del techo para calcularlo sobre la base de, si fuese ahí, sobre la base de los porcentajes del ISSSTE. Si en este caso fuera retención laboral, sería $250 por 3%. Y si en el caso fuese aportación laboral, sería $250 por 7.5%. Lo mismo para INSAFOR. En el caso de retenciones laboral ya sabemos que INSAFOR no tiene, pero en el caso de la aportación patronal, que es la que da el patrono, es de 1%. Agarraríamos, si el total salario se excede de 250, agarraríamos $250 y lo multiplicaríamos por 1% y ya no sería por el total salario, dado que excede al techo laboral establecido para la planilla de sueldos y salarios semanal de $250. Continuando con este tema, la segunda cosa que debemos de tener para calcular la planilla de sueldos y salarios es la tabla para calcular turnos y horas extra. Esta tabla para calcular turnos y horas extra existe una metodología para poder utilizarla, la cual te explicamos a continuación. Tenemos las jornadas laborales. Las jornadas laborales es el máximo de horas ordinarias de trabajo permitido por la ley y que la parte empleadora le puede exigir al trabajador por día o por semana. Y tenemos aquí que las jornadas pueden ser diurnas y nocturnas. Diurnas significa de día y nocturnas pues obviamente de noche. O en algunos casos puede ser una jornada diurna pero hacer horas extra nocturnas. O puede ser una jornada nocturna pero hacer horas extra diurnas, dependiendo cómo sea el caso. Y ahí tenemos la jornada laboral semanal diurna, según el artículo 161 del Código de Trabajo, inciso segundo y cuarto, donde se refleja que la semana estará conformada por 44 horas laborales, según el inciso cuarto, que estará entre los horarios de 6 a.m. y 7 p.m. de un mismo día, según el inciso segundo. Y esta jornada semanal tendrá jornadas laborales diarias, y según el artículo 161 del Código de Trabajo, inciso tercero, estas jornadas laborales diarias serán de 8 horas exclusivamente. 8 horas al día. Después de las 8 horas al día, una hora más se convertirá en una hora extra diurna. Y aquí tenemos lo que es la jornada laboral nocturna. La jornada laboral nocturna, la semana nocturna, está compuesta, según el artículo 161 del Código de Trabajo, inciso segundo y cuarto, por 39 horas. Está compuesta por 39 horas a la semana, según el inciso primero. Y será desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana de una misma noche, según el inciso segundo. La jornada laboral nocturna, según el artículo 161 del Código de Trabajo, en el inciso primero, será de 7 horas. La de día será de 8 horas y la de noche será de 7 horas. Se le reducirá al que trabaje en la noche una hora menos. Y tenemos un ejemplo de una persona que trabaja sus 8 horas laborales en el día y de 7 a.m. a 12 del mediodía, teniendo una hora para almorzar y de 1 de la tarde a 4 de la tarde. Y la pregunta sería, si esta persona le pidieran que trabajara 4 horas más después de las 4 de la tarde, ¿cuántas de estas horas serían diurnas y cuántas de estas horas serían nocturnas? Y hasta las 7 de la noche son 3 horas nocturnas. Si podemos contar desde las 4, serían 5, 6, 7, 3 horas que todavía se considerarían horas extra de día. Y de las 7 de la noche a las 8 de la noche sería la cuarta hora, y esa hora sí ya sería una hora extra nocturna, la cual sería pagada de diferente manera. Una hora normal de día estará dentro de las 8 horas laborales. Una hora extra diurna se pagará de forma diferente, igual que una hora extra nocturna, que consta de las 7 p.m. en adelante. Entonces, la jornada laboral nocturna estará de las 7 p.m. hasta las 6 a.m. de una misma noche y una misma madrugada. De ahí tenemos lo que es la tabla para el cálculo de horas y turnos extra. Como podemos observar en esta tabla, en esta fila tenemos categorías de día y hora, turnos diurnos, turnos nocturnos, horas extra diurnas y horas extra nocturnas. Y en esta columna tenemos la categoría de los días especiales y días normales. El día normal, el día de descanso y el día de asueto. El día de descanso y el día de asueto son días especiales.
Entonces, en un turno de día, en un día normal, se le pagará el 100%, que es lo normal. Pero si la persona labora un turno de día en un día de descanso, el sueldo diario se multiplicará sobre la base de un recargo del 50% más. pero entonces cuando hacemos un turno de día en día de asueto, se le calculará el día sobre la base. De un recargo del 100% más. Cuando hacemos un turno y el turno es de noche, en un día normal, se le calculará el turno sobre la base del 25%. Cuando el empleado hace un turno y el turno es nocturno en un día de descanso, se le calculará ese turno sobre la base del 75%. Cuando el empleado hace un turno nocturno y es en un día de asueto, se le calculará ese turno sobre la base del 125%. Nos pasamos a lo que son las horas extra de día. Cuando el empleado hace horas extra en el día, en un día normal, cada hora extra se le calculará sobre la base del 200%. Cuando el empleado hace horas extra en el día, en un día de descanso, cada hora extra se le calculará sobre la base del 300%. Cuando el empleado hace horas extra en el día, pero es un día de asueto, se le calculará cada hora sobre la base del 400%. Cuando el empleado hace horas extra en la noche y es un día normal, se le calculará cada hora extra sobre la base del 250%. Cuando el empleado hace horas extra nocturnas y es un día de descanso, se le calculará cada hora extra en la noche sobre la base de 375. Cuando el empleado trabaja las horas extra nocturnas y es un turno en día de asueto, hora extra nocturna en día de asueto, se le calculará sobre la base del 500%. Y así es la forma como se utiliza esta tabla. Y todo esto se registra en otros ingresos. Y lo ponemos ahí porque recordemos que son ingresos extra, tanto turnos como horas. En este caso, los recargos, por eso se suman por aparte. El 100% del sueldo, que ese no se toca, solo es el recargo el que se pone sin tocar el sueldo, que ya se sabe que se divide entre 30 días para sacar sueldo por día. Entonces, recapitulizando, diríamos que la primera parte son los turnos y que los turnos están compuestos por turnos diurnos en días normales, que serían los días de lunes a viernes normalmente en el día, y que son calculados sobre la base del 100%, que sería lo normal. Y están los turnos nocturnos en días normales, que sería siempre de lunes a viernes, solo que esto sería en la noche. Y este turno tendría un recargo del 25% más. Y el tercer puesto está en turnos diurnos en días de descanso, que sería turnos de día, pero específicamente en los días de descanso. Y se calcularán sobre un recargo del 50% más. Recordemos que estos recargos van en otros ingresos, dado que el sueldo diario se pagará siempre normal. Y tenemos una cuarta categoría, que es de turnos nocturnos en día de descanso, que es el día que por ley al trabajador le tocaría descansar una vez a la semana, que esto se pagará sobre la base de un recargo de 75% más cuando se trabaja en la noche y sea un día de descanso. Este recargo se pondrá una vez calculado en otros ingresos sin tocar el sueldo mensual. Y la quinta categoría que hemos mencionado son los turnos diurnos en día de asueto, o sea que son turnos de día, pero el día es un día feriado en el cual no asistirá al trabajo por ley el empleado, pero puede negociarlo y aún sabiendo que le toca descansarlo, irlo a trabajar, y por ello tendrá un derecho a que se le pague un recargo más del 100%. Seguidamente tenemos la categoría número 6, que son los turnos nocturnos en días de asueto. Eso significa que el día por ley no lo tendría que ir a trabajar el empleado porque era festivo, y aún así lo trabaja pero en la noche. Y esto le da derecho a que se le pague con un recargo más del 125%. Hasta ahí llegaré a la parte de los turnos diurnos y nocturnos. En la parte 2 tenemos las horas extra, que pueden ser diurnas, o sea de día, o nocturnas, o sea de noche. Y tenemos las siguientes categorías, que sería la séptima categoría en el orden que llevamos, que sería de las horas extra diurnas en días normales. Significaría pues que después de las 8 horas laborales trabajadas en el día, podríamos aún trabajar una novena, octava hora y más, pero se pagarán esas horas extra con un recargo del 200% más. Y tenemos una octava categoría, que sería horas extra diurnas en día de descanso. Eso significa que ese día le tocaba por ley el día de descanso semanal y aún así fue a hacer algunas horas extra al trabajo, y esto se pagará sobre la base de un recargo del 300% más.
Seguidamente tenemos una novena categoría que sería el de las horas extra diurnas, pero en día de asueto, o sea que las horas son hechas en el día, pero el día corresponde según ley, por ser festivo, pues descansarlo. Y en vez de descansarlo, pues el patrono y el empleado toman un acuerdo de poder hacer algunas horas extra en ese día de asueto. Y por tal razón, esas horas extra toca calcularlas sobre la base de un recargo de un 400% más. Seguidamente tenemos la categoría número 10, que es de horas extra hechas en la noche, pero en un día normal, que esta tienen un recargo del 250% más sobre la base del sueldo por hora diurna. Seguidamente tenemos la categoría número 11, que son las horas extra nocturnas, pero en un día de descanso. Esto significa que ese día le tocaba descansar por ley, pero hizo un par de horas extra en la noche en ese día de descanso y por eso le toca un recargo de 275% a la hora de calcularle sus horas extra nocturnas en día de descanso sobre la base del sueldo por hora diurna. Y tenemos una categoría número 12, que son las horas extra nocturnas, pero realizadas en un día de asueto. Se hacen en las noches, son extra y se hacen en un día de asueto y tienen un recargo del 500% más sobre la base de el sueldo por hora diurna. Y como podemos observar aquí, hay una gran variedad de turnos y horas extras sobre la base del cual se tiene que pagar de forma diferenciada en diferentes categorías y recargos para cada uno de los empleados. Podemos ver que aquí para cada empleado hay una forma diferente de irle llevando sus cuentas, dado que cada historial de cada uno de ellos es diferente del otro. Y siguiendo con el tema, hay una tercera cosa que necesitamos, o tercer elemento que necesitamos para realizar el cálculo de la planilla de sueldos y salarios, y son las tablas del impuesto sobre la renta. Ya conocemos lo que es el impuesto sobre la renta, que es una tasa que debe de pagarse por generar ganancia como persona natural. En este caso aquí tenemos las tres tablas. Tenemos la tabla mensual, que es la primera, la de arriba, la tabla quincenal, que es la de en medio, y la tabla semanal, que es la de la parte de abajo. Cada una de ellas nos sirve dependiendo en qué planilla de sueldos y salarios estemos. Y la forma de ocupar las tres es de manera sencilla. Agarramos el total salario, le restamos el IS y el AFP retenciones, y el producto lo venimos a buscar en esta parte de aquí, que sería para ubicar en qué tramo estaría el cálculo del impuesto sobre la renta. Suponiendo que ese producto del total salario menos el IS menos el AFP quedó en el tramo número 2, a ese producto habría que restarle el sobreexcedente del tramo 2, que es en el tramo en el que se controla la categoría del producto del total salario menos el IS menos el AFP retenciones. Y a ese producto multiplicarlo por el porcentaje del tramo, que en este caso, en el ejemplo que estamos poniendo, del tramo 2 sería del 10%, y a ese producto sumarle la cuota fija y ya tendríamos calculado lo que es el impuesto sobre la renta. Y ese es el mismo método o forma de hacerlo para las tres tablas de tramos para el cálculo del impuesto sobre la renta, tanto el mensual como el quincenal como el semanal. Posterior tenemos otras tablas parecidas, que estas tablas son para el recálculo del impuesto sobre la renta. ¿Y esto qué significa? Es un nuevo cálculo que se hace sobre la base de lo ya calculado, que en este caso se reúnen todos los totales salarios de cada mes, que en esta vez, si hubo algún bono que fue esporádico, pues se tomará en cuenta. Se tomarán en cuenta los bonos esporádicos y se tomarán en cuenta los bonos mensuales, para hacer un recálculo y ver si de esta manera puede salir la persona pagando el impuesto sobre la renta a 6 meses o el impuesto sobre la renta anual. Y la fórmula de calcular el de la tabla de arriba, que es la tabla del recálculo de enero hasta junio, es tomar todos los totales salarios de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, y tomar todos los bonos esporádicos de enero a junio también. Una vez tomando todo eso, se suman, se calculan las retenciones del IS, del AFP. Posterior se le restan al total salario de 6 meses. Posterior se busca
en los tramos de la tabla semestral para que se pueda calcular el impuesto sobre la renta y el demás proceso es igual que el mensual, quincenal, semanal. Es el mismo procedimiento. En el caso del recálculo del impuesto sobre la renta anual, agarramos de enero a diciembre todos los totales salarios y todos los bonos esporádicos y a ese total de todas esas sumatorias le vamos a calcular el IS y el AFP retenciones para después restárselas y a ese producto nuevamente buscarlo en los tramos para empezar nuevamente el proceso del impuesto sobre la renta como ya lo conocemos, solo que no sería en este caso ni mensual, ni quincenal, ni semanal, ni cada 6 meses, sino que en este caso sería anual, pero la utilización de la tabla es justamente la misma, solo que con datos anuales. Siguiendo con el tema, aparte de estas tablas de recálculos para el impuesto sobre la renta, también hay otros elementos que se necesitan, que son de vital importancia, como por ejemplo los registros de entradas y salidas de cada uno de los empleados, como también de las marcaciones de cada uno de los empleados, y si en este caso fuesen digitales, pues mucho mejor. También se necesitan para el cálculo de la planilla de sueldos y salarios los registros de permisos laborales de cada uno de los empleados. Aparte de ello, se necesita también un expediente de cada uno de los empleados donde está todo su historial de todo lo que tenga que ver con entradas, salidas, permisos, llegadas tardías, licencias. Como también dentro de ese historial o expediente tendríamos que tener los registros de cuál fue el primer día que empezó a laborar para calcular cuándo cumple un año y a cuándo les tocan las vacaciones, entre otras cosas. Bueno, y esto es todo lo que necesitamos para calcular la planilla de sueldos y salarios. Amigos, suscríbete a este canal si aún no te has suscrito y checa el siguiente video si quieres seguir aprendiendo sobre este tema. Y nos vemos en un próximo video.